Ok, buenas noches. Entonces vamos a hablar de lo que es la historia pediátrica. Em, Más que todo lo que es el examen físico y eso. Am, y vamos a hablar un poco de cómo se sacan las dosis pediátricas. Esto es en el Hospital Pediátrico de Judivana, el Hospital de Niños. Muy pocas veces sucede eso, que no haya ningún paciente. Y eso lo logramos esa vez. Y bueno, por supuesto que estábamos muy contentos. Estaba en el séptimo semestre, un domingo. Bueno, pediatría es una clínica que a algunos les gustan, otros no, que a algunos les gustan los niños. A mí no es que no me gustan los niños, pero no me gusta verlos llorar, pues. Entonces, pero ajá, van al médico y entonces la mamá siempre le dice, si no te portas bien, te llevo para el médico, y broma. Entonces cuando en verdad lo tiene que llevar, imagínate. Entonces se ponen aprensivos y lloran y tal. Bueno, entonces vamos a aprender cómo se sacan las dosis pediátricas. Eh, o sea, cómo lo llevas a suspensión, cómo lo llevas sí, o sea, sobre todo cuando es jarabe a suspensión. Porque tú te aprendes, por ejemplo, que, bueno, a un adulto tú le vas a dar 400 miligramos de ibuprofeno o 500 miligramos de acetaminofén, a todo, pero cuando es el niño, entonces tú tienes que aprender a sacar la cuenta por peso, porque tú te acuerdas la dosis. Por ejemplo, en este caso de la sultamicilina, que es la ampicilina sulbactam, em, tú dices, bueno, sí, la dosis es 50 miligramos, pero por kilo. Entonces tienes que sacar la cuenta y llevarlo a cuánto del jarabe, cuánto líquido del jarabe le tiene que dar para alcanzar a que sean 50 miligramos por kilo. Entonces, los libros te dicen que en sultamicilina la dosis es 50 miligramos por kilo día, pero que eso se debe repartir en 3 dosis durante el día, en cada 8 horas. Entonces, también te debes aprender la presentación que en el caso de la sultamicilina es de 250 miligramos por 5 cc. Es decir, que cada 5 cc del jarabe trae 250 miligramos. Entonces, ¿cómo yo saber cuánto le voy a dar al niño? Entonces, lo primero que debo saber, obviamente, es el peso del niño. Debo pesarlo y entonces multiplico, ya que esto me dice 50 miligramos por kilo, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es multiplicar los kilos del paciente por los 50 miligramos y me da 400 miligramos, en el caso de este ejemplo del paciente. Y me da que entonces le voy a dar 400 miligramos por día. Ok, 400 miligramos por día. Entonces luego, esos 400 miligramos, debo repartirlo en 3 veces al día, en cada 8 horas. Entonces, 400 miligramos al día entre 3 me da 133 miligramos cada 8 horas. Ahora, ¿cómo hago ahora para la suspensión? Porque la suspensión trae 250 miligramos por cada 5 cc. ¿Cómo saber entonces darle 133 miligramos? Entonces, bueno, sencillamente una regla de 3 que dice que si 250 miligramos son 5 cc, ¿cuántos serían 133 miligramos? Entonces, 133 por 5 entre 250. 133 por 5, esto 133 por 5 entre 250 y me da 12 cc cada 8 horas. O el método fácil, que entonces agarro los kilos y lo divido entre 4 y me da 12 cc. Ustedes dicen, ah, bueno, pero esto es más fácil. Bueno, resulta que, que primero ustedes no saben de dónde salió el 4.
Ese seguro alguien, algún médico que era bueno con las matemáticas y se ahorró todo esto. Y dijo, bueno, si lo dividimos entre 4 me da lo mismo. Entonces, ningún pediatra les va a aceptar que ustedes saquen la cuenta de esta manera. ¿Por qué? Porque sencillamente ustedes tienen que saber siempre de dónde salen los números, de dónde salen las cosas. El médico siempre debe saber por qué está haciendo las cosas. Entonces ustedes, después de haber practicado bastante, ¿cómo se saca esto? Bueno, si ya están en la emergencia, están apurados, tal. Ok, lo dividen entre 4 y listo. Además que esta constante debe ser, es diferente cómo se saca la cuenta con cada medicamento. ¿Entienden? Entonces, si se aprenden eso con cada medicamento, ok. De resto, esta manera de sacarlo es estándar en todos los medicamentos. Por supuesto que cada medicamento tiene una dosis diferente, una presentación diferente de la suspensión, igual un intervalo diferente de las dosis. Entonces todo eso hace que ustedes deban aprenderse eso. Entonces ahora, ¿cómo van a escribir la indicación, sea en el récipe o en las órdenes médicas? Entonces, bueno, escriben sultamicilina, 2 puntos, dar a tomar 2 cc cada 8 horas por 7 días. Por favor, deben escribirlo así, no abreviar, no colocar cada 8H, porque el paciente no sabe sus abreviaturas. En el caso de este medicamento, este es un medicamento fijo, que lo va a tener que tomar por los 7 días, porque es un antibiótico y debe tomarlo fijo. Pero hay medicamentos que son solamente por dosis, o sea, que es nada más, que son para tratamiento asintomático, como es el caso del acetaminofén, que a veces uno solo lo indica si hay fiebre. Entonces, la indicación no sería todo el día, sino por una dosis. Entonces, ¿cómo saco la cuenta si es una sola dosis? Bueno, normalmente la dosis del acetaminofén, los libros no la dan por día, sino la dan por la dosis, por dosis nada más, por la explicación que les acabo de dar, porque es un medicamento que es más que todo por dosis, perdón, para un tratamiento sintomático. Entonces, la dosis del acetaminofén, según el libro, es de 15 miligramos kilodosis. Si lo piensas dar cada 6 horas o hasta 10 miligramos le puedes dar, si lo vas a hacer cada 4 horas. La presentación del acetaminofén, ustedes la pueden buscar si la tienen en sus casas. Ya van a ver, un primito, un sobrinito, 120 miligramos por cada 5 cc. Entonces vuelvo a sacar la cuenta igual. Tengo un paciente de 16 kilos, ¿verdad? Entonces multiplico 16 kilos por 15. Y me da 240 miligramos por dosis. 240 miligramos por dosis. Entonces, ya después el siguiente paso, ¿cuál era? Dividir entre 3, que era el intervalo, ¿verdad? Para convertirlo en dosis, porque yo lo tenía por día, ¿verdad? Ahora lo debo llevar a cuánto era por dosis. Bueno, pero como aquí ya está por dosis, porque la fórmula, la dosis te la dan en de una vez por dosis y no por día, entonces ya aquí te saltas este paso. Ya aquí de una vez, ya como lo tienes en que es 240 miligramos por dosis, ya entonces tienes que buscar cuánto de suspensión le vas a dar. Entonces, en este caso, como les dije, si 120 miligramos son 5 cc, ¿cuántos serán? 240 miligramos. Multiplico 240 por 5 entre 120. 240 por 5, 120 y me el mismo. Multiplicar 16 por 0.625, que es en el caso del acetaminofén, el atajo del acetaminofén, y entonces me da 10 cc. En este caso, el récipe lo haríamos
Acetaminofén, dar a tomar, no se les olvide nunca, dar a tomar. En el caso de pediatría se debe escribir dar a tomar porque la indicación no es para el niño, es la madre. Entonces la madre lo que le va a leer y debe entonces dar a tomar 10 cc y no tomar, no colocar tomar solamente, sino dar a tomar 10 cc cada por día. Entonces, bueno, en la historia clínica de pediátrica, siempre tomar en cuenta que el niño no viene solo, viene con su mamá, con su papá, con su representante. Tomar en cuenta todas las cosas que pueden influir en el niño. Y esto, cuanto mayor sea el niño, incluyanlo en la entrevista. Ustedes siempre deben comenzar las preguntas dirigidas al niño y ver hasta dónde él les puede contestar. Él muchas veces le va a contestar cosas que la madre no va a saber, por más que la madre siempre sabe mucho y tal, pero muchas veces el niño nos puede ayudar y no solamente decirle esas cosas que no saben, sino que ustedes van entrando en confianza con ellos y sobre todo cuando van a hacer el examen físico, ellos se sienten importantes primero, o sea, de que es por algo, es por ellos que están allí, ellos se dan cuenta que tú los quieres ayudar. Entonces, ir rompiendo eso, ¿entiendes? Esa es la idea. Como aquí está escrito, ¿eh? Los niños también quieren que se les preste atención. Em, Deben mostrar interés, todo eso. Aquí muchas, o sea, estas láminas de verdad que están recargadas en texto, pero es porque yo se las dejo porque deben leerlas, eh, sobre todo cuando vayan para pediatría y eso, porque de verdad que les ayuda bastante a repasar varias cosas. La historia pediátrica es una de las historias más largas porque debes escribir, así tenga 5 años, cuánto pesó, cuánto talló, cuándo levantó la cabeza, cuándo empezó a caminar, cuándo empezó a gatear, ajá, en cuanto a la alimentación, cuándo le dieron los primeros juguitos, las primeras compotas, cuándo dejó la leche materna, eh, cuándo se unió a la alimentación de la familia completa. Entonces todo eso debes escribirlo. Eso es lo que significa lactación. Lactación es cuando empiezan a comer otros alimentos aparte de la leche materna. Em, Ajá, como le dije, los alimentos los antecedentes prenatales a la madre, o sea, también deben preguntarle si en el embarazo hubo problemas, si nació a término o pretérmino, o sea, antes de tiempo, si estuvo hospitalizado en UCI, en UCI neonatal, todas esas cosas. Si ella tuvo alguna enfermedad durante una enfermedad infecciosa, que eso es lo que significa TORCH, alguna enfermedad infecciosa viral como rubiola, sarampión, durante el embarazo. Si qué número de embarazo es él, qué producto, si anteriormente venía un aborto, hubo algún hermanito que falleció después de nacer, cuál es el Apgar. El Apgar nos ayuda a ver si hay sufrimiento perinatal, este, si el niño nació cianótico, si le faltaba la respiración al nacer, todo eso, si ameritó intubación, como les estaba diciendo. Ujú. Todo, cómo fue el nacimiento, sobre todo mientras más pequeño, más importante es todo esto, cómo estaba el líquido amniótico, etcétera. O sea, cosas que a lo mejor la madre no va a saber, pero se van a dar cuenta todo lo que puede saber una madre sobre su niño. Después vendría en la segunda parte de la historia clínica, el interrogatorio por aparatos y sistemas. Y entonces, bueno, ya después viene la, el examen físico. En el examen físico,
Entonces, bueno, vamos a ver los diferentes tipos de fascies. Ellos más bien, o sea, normalmente van a estar hipertónicos, con las manitos empuñaditas. En cuanto al peso, hay la manera larga y la manera corta. Obviamente siempre la manera corta es la más inexacta. En este caso, el peso a nacer es normalmente entre 2.500 y 3.500. A veces aceptan hasta 3.800. Pero fíjense una cosa, entonces, o sea, es como para que ustedes cuando están en la emergencia más o menos ven si lo que es la desnutrición o su crecimiento está influyendo en algo. De resto, o sea, si ustedes no van a ingresar al paciente, muy pocas veces ustedes sacan la cuenta larga sobre el peso, si el peso está adecuado. Pero entonces ustedes deben tener una regla en su mente que les ayude más o menos a ver, este niño está mal de peso o está con sobrepeso. Normalmente entonces ellos al duplican el peso, desde a los 5 meses ya está el doble del peso. Lo triplican al año y lo cuadruplican a los 2 años. Una de las maneras que yo me aprendí era que em, al año ellos pesan 10 kilos. A los 5 años pesan 20 kilos. Y a los 10 años ellos pesan 30 kilos. Eso me lo aprendí desde Torres, más nunca se me olvidó y me ha servido bastante. Para más o menos saber por la edad. A los 10 años, a los, al año 10 kilos, a los 5 años 20 kilos, a los 30 años 10 kilos. Bueno, y entonces aquí ustedes tienen igual su reglita, se multiplican la edad por 2 más 8, les da el peso aproximado que debería. Igual, después de los 7 años también agarran la edad, la multiplican por 3 más 3, les da. ¿Por qué es diferente la fórmula antes de los 6 años y después de los 7 años? Porque cambia la velocidad de crecimiento. Entonces, al cambiar la velocidad de crecimiento, no puedes usar siempre la misma fórmula. Igual aquí está la formulita para la talla, edad por 6 más 77. Bueno, evaluar la piel, si hay cianosis, si hay algún tipo de palidez, si hay ictericia, sobre todo por incompatibilidad ABO o RH. La temperatura, hemos hablado bastante sobre eso, sobre la axilar, la oral, la rectal. Como también les dije en clase, la circunferencia del cráneo es a los 35 centímetros, más o menos 2 al nacimiento, y ya en el adulto el promedio es estos números al contrario, 53. Evaluar la fontanela anterior, recuerden que no se debe cerrar antes de los 6 meses, y puede persistir hasta el año y medio. Ella nos habla hasta de deshidratación, si está hundida, si está eh, también la consistencia. Ajá, la dentadura, todo eso se van a tener que aprender. Obviamente las amigdalitis que son muy frecuentes en ellos. Igual las infecciones de oído. Aquí tenemos una fotico de una membrana timpánica con el cono de luz. Lo que voy saltando es porque es algo no tan importante para ahorita. Con lo que les estaba diciendo temprano, que en el caso de las hernias umbilicales pueden persistir hasta los 2 años. Tenemos
En pediatría le van a preguntar la diferencia entre onfalocele y gastroquisis. Resulta que el recién nacido, cuando nace, valga la redundancia, perdón, cuando está en vía intrauterina, el feto, recuerden que la línea media es porque lo que era el, el embrioncito, pues, no me acuerdo el nombre que se le da antes que sea embrión. Bueno, lo cierto es que él era una lámina que se va cerrando en la línea media, ¿se acuerdan? Hay veces que en la línea media no se cierra, sobre todo en el abdomen. Y entonces, cuando el niño nace, pero, y entonces, ajá, no se cierra, pero los intestinos se mantienen adentro, porque como él no está respirando, no aumenta la presión intraabdominal y entonces no se salen. Pero cuando él nace, que empieza a llorar y a respirar, se salen los intestinos y entonces eso es una emergencia. Ahora, hay veces que esto está recubierto por peritoneo y hay veces que no. Obviamente, la más emergencia es cuando no está recubierto por peritoneo, porque los intestinos tienden a isquemizarse, a hacer isquemia. Eso es lo que llamamos gastroquisis. Cuando está cubierto por peritoneo, perdón, lo llamamos onfalocele. Podemos tener hasta ano imperforado, eso es una emergencia, es una de las cosas que debemos evaluar en el momento del nacimiento, porque si no, porque hay que operarlo, pues, no va a poder defecar. Bueno, ya vimos lo que es hipospadia, fimosis, criptorquidia, que no descienden los testículos, hidroceles, lo vimos ahí en la clase de genitales. Ahí tenemos hidroceles. Ok, himen imperforado. Bueno, en el sistema locomotor, las poliomielitis, que ya poco se ven, las artralgias, artritis porque se la pasan corriendo y entonces los músculos tienden a crecer. Hay unas maniobras llamadas de Barlow y Ortolani, que eso en displasia de desarrollo de displasia del desarrollo de la cadera. Esta es una patología en la que el acetábulo, donde está la cabeza del fémur, es insuficiente para sostener a la cabeza del fémur dentro. Entonces el niño nace con eso, entonces nosotros lo podemos examinar haciendo esta maniobra, como haciéndole abducción de las caderas y vamos a sentir un clic cuando se sale de la cabeza, del acetábulo. Entonces cuando se sale, lo llamamos ortolani. Cuando lo metemos otra vez, lo llamamos Barlow. Están deformidades, dedos supernumerarios, lo que es el pie plano, perdón, pie plano, sí, y este caso, pie equinovaro se llama eso, o pie sambo. Ahí los reflejos. Los recién nacidos tienen reflejos que no deben existir en el adulto. Y eso nos habla de su desarrollo psicomotor o neurológico. Por ejemplo, el reflejo de Moro, que tú haces que como que se te va a caer y él abre las manitos y los brazos. Yo digo que es un reflejo. Siempre he pensado que es un reflejo que cualquiera que te carga así y te va a hacer como se va a caer, cualquiera echa ese susto, pero bueno. Hay el reflejo de la caminata que tú lo alzas y haces que le pones los pies sobre la mesa y él va a tender como a caminar. Igual está, por ejemplo, el reflejo de en la manito,
Tú le aprietas la palma de la mano y él siempre va a cerrar la mano. Este, le rozas los, o sea, la parte lateral de las comisuras labiales y él va a tender a buscar como a chupar. Reflejo de amamantamiento. Reflejo de succión se llama eso. Y bueno, listo. Bueno, muchas gracias.